a esta hora de la madrugada de este hermoso día, vamos a ir a la palabra de Dios y vamos a leer en el libro de Isaías, capítulo 2, versículos del 11 al 21. Dice así la palabra de Dios: La altivez de los ojos del hombre será batida, y la soberbia de los hombres será humillada, y Jehová solo será exaltado en aquel día. Porque día de Jehová de los ejércitos vendrá sobre todo soberbio y altivo, sobre todo enaltecido, y será abatido sobre todos los cedros del Líbano, altos y erguidos, y sobre todas las encimas de Basán, sobre todos los montes altos y sobre todos los collados elevados, sobre toda torre alta y sobre todo muro fuerte, sobre todas las naves de Tarsis y sobre todas las pinturas preciadas. La altivez de los hombres será abatida, y la soberbia de los hombres será humillada, y solo Jehová será exaltado en aquel día. Y quitará totalmente los ídolos, y se meterán en las cavernas de las peñas y en las aberturas de la tierra, por la presencia temible de Jehová y por el resplandor de su majestad, cuando se levante para castigar la tierra. Aquel día arrojará el hombre a los topos y murciélagos sus ídolos de plata y sus ídolos de oro, que le hicieron para que adorase, y se meterán en las hendiduras de las rocas y en las cavernas de las peñas, por la presencia formidable de Jehová y por el resplandor de su majestad, cuando se levante para castigar la tierra. Padre de los cielos, gracias te damos, Señor, por permitirnos nuevamente un día más de vida. Señor Jesucristo, gracias. Espíritu Santo, gracias por darnos tu presencia y enseñarnos a través de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. El tema que el Espíritu Santo trae en esta madrugada es los espíritus en el creyente que Dios abate. Aquí podemos ver cómo Isaías tiene una revelación de lo que Dios hará con todos aquellos que son manejados por tres espíritus específicos, los cuales a Dios le desagrada. Aquí podemos ver claramente cuáles son. Isaías aquí habla del fin del pueblo. Aquí no está hablando él de la humanidad solamente, está hablando del pueblo de Dios. Él aquí está exhortando al pueblo de Israel. Hoy en día nosotros pertenecemos a la nueva Jerusalén, una Jerusalén que no es esclava del pecado, una Jerusalén que es obediente a los mandamientos de ese Dios que decimos amar, una Jerusalén que ha sido lavada por la sangre del Cordero. Pero hay algo curioso aquí en esta palabra. Hay algo profundo
que el creyente natural no entiende porque no se puede recibir naturalmente. Esto hay que recibirlo en el Espíritu. Yo las veces que me he leído la Biblia, he captado algo. Cuando la Biblia me habla del Espíritu de Jehová, me está hablando del Espíritu Santo. Cuando me está hablando de Jehová de los ejércitos, me está hablando de Jesucristo. Y cuando me habla de Jehová Dios, me está hablando del Padre. Y yo he encontrado en la Biblia la palabra Jehová 5.804 veces, perdón. Pero solamente en el Antiguo Testamento. Y no la he encontrado ni una sola vez en el Nuevo Testamento. Eso me da a entender que cuando él hablaba de Jehová, de los ejércitos, estaba hablando de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí le habla al pueblo de Dios, Isaías, a través de lo que Dios le dice. Y le da una revelación que la podemos ver más adelante, en el último libro que se encuentra en la Biblia. Pero hay algo importante. Es que aquí hay 3 espíritus que todavía están enraizados en el pueblo de Dios. 3 espíritus que nos llevan a perdición. 3 espíritus que hacen que la ira de Dios vaya contra nosotros. 3 espíritus que vienen por tradición, por costumbre o por terquedad a nuestras vidas, a la vida del creyente. Y comenzamos a percibir y a sentir que somos abatidos y le echamos la culpa al diablo. Y entramos a reprender, a atar, a ligar, a encadenar y a echar fuera. Cuando no es el enemigo, es Dios tratando con nosotros. Cuando nosotros leemos el versículo 11, dice: la altivez de los hombres será abatida. La altivez. Hay mucho hombre y mucha mujer del pueblo de Dios con altivez. Hay siervos y siervas del Señor que no se les puede decir nada, porque ya tienen un título, porque ya son pastores, pastoras, porque ya son profetas, porque ya son apóstoles. Ya hay que tratarlos de querubines o de patriarcas. Ya no se les puede dar una palabra del Señor porque ellos dicen que fue el diablo. Y hay mucha altivez en el corazón. Cuando he estado en tiempos de ayuno, tengo amigos, los cuales amo en el amor de Cristo, y que ya no estoy en los ministerios con ellos, y que yo los he considerado mi amigo, mis amigos, mis amigas, que el Señor me ha dado una palabra fuerte, y los he llamado. Cuando no me la da a mí, se la da a mi esposa, y le hemos llamado y les hemos dicho: mira, el Señor mostró esto. Y pocos la han recibido. Métete en oración y en ayuno y pregúntale a Dios. Pero yo no estaba ayunando por ti ni estaba orando por ti.
estaba haciendo un ayuno con otro propósito. Pero a Dios se le dio la gana de revelarme eso para que te lo dijera. Ha habido dos que me han dicho que no les toque el manto. Entonces uno ve la altivez que hay ahí en el corazón. Uno ve la altivez de la persona. Porque Dios los ha bendecido. Dios siempre nos bendice. Dios no nos mete en un ministerio sin Él bendecirnos. Él nos bendice primeramente con su poder, con su unción, con su fuerza, con su Santo Espíritu, con todo lo que Él tiene. Con lo mismo que bendijo a Jesús. Y después nos bendice económicamente, dependiendo de la obra que nosotros estemos dispuestos a hacer para Él. Pero ya cuando la gente, la persona, el siervo, la sierva de Dios, están bendecidas, la mayoría, no todos, la mayoría, le llega altivez. Y Dios tiene que frenar la bendición. He visto iglesias que han comenzado Dios, el mismo Dios, a sacarle la gente, a esparcirlos, a repartir esos rebaños a otras iglesias. Cuando tú y yo tenemos altivez en el corazón y no recibimos con humildad una palabra que viene de parte de Dios, comenzamos a ser abatidos por el Padre Celestial. El abatimiento siempre llega de parte de Dios. Y es algo que duele, porque dura cosa es caer en las manos del Dios vivo. Un espíritu de soberbia hay en el pueblo de Dios. Y lo peor es que todo espíritu contrario al Espíritu Santo de Dios que esté en nosotros, los siervos y siervas de Dios, es transmitido cuando ministramos. Porque los espíritus forman parte del carácter. Hay muchos que ministran espíritus de altivez. Y generalmente son espíritus que van conjuntamente con el de la soberbia. Porque cuando nosotros comenzamos a ser soberbios, comenzamos a no recibir, a no querer recibir, porque ya somos don Juan, don alguien, porque hemos sido revestidos con un don o con un poder que Dios nos presta. Entonces nos volvemos soberbios. Ya no escuchamos la voz de nadie, porque dejamos de escuchar la voz de Dios. Por eso yo siempre le digo a las personas, oren mucho tiempo, sobre todo nosotros los que le servimos al Señor, tenemos que orar demasiado, tenemos que sacar un tiempo precioso porque hay mucha carga sobre nosotros, sobre nuestros hombros. Nosotros tenemos que sacar tiempo para estar en ayuno, una semana del mes para meternos en ayuno y oración, apartado, desconectado del mundo, para estar en ese tiempo con Él, para poder venir cargado de su presencia y traerle palabra de bendición al pueblo. Pero allá con Él nosotros tenemos que humillarnos. Él nunca escucha a un soberbio, un corazón soberbio. Cuando el espíritu de soberbia, cuando el espíritu de altivez está en nosotros, no podemos escuchar su voz. Y entonces Él nos abate y nos humilla.
porque Él siempre va a estar por encima de todo. Jesucristo siempre va a estar por encima de ti y de mí. O Él no tiene a los ángeles, a todas las potestades, están a sus pies. Por encima de Dios no hay nadie. Ni tu pensamiento, ni mi pensamiento, ni tu título, ni tu dinero, no hay nada por encima de Él. Y Él aquí pone un ejemplo. Dice, en el versículo 12 en adelante, dice, porque el día de Jehová de los ejércitos vendrá sobre todo soberbio y altivo, sobre todo enaltecido, y será abatido. Y pone un ejemplo, dice, sobre los cedros altos y erguidos. Cuando nos entra un espíritu de altivez, caminamos con cuello erguido. Nos creemos superiores. Dice, sobre todas las encimas, sobre todos los montes altos, y sobre todos los collados elevados, y sobre toda torre alta, y sobre todo muro fuerte. Cuando tú te crees fuerte, eres débil. Pero cuando tú te debilitas y te crees débil, Cristo te hace fuerte. Solamente Él tiene el poder y la fuerza. Y eso ocurre en el pueblo de Dios. Esos dos espíritus comienzan a destruir al creyente. Esos dos espíritus hacen que el creyente sea abatido de parte de Dios. Y después de eso comienza la egolatría y se convierte en idolatría personal. Porque cuando nosotros leemos el versículo 20 en adelante, dice, aquel día arrojará el hombre a los topos. Los topos son los que cavan en la tierra. Y murciélagos, sus ídolos de plata, ojo, y sus ídolos de oro, que le hicieron para que adorase. Y hay dos cosas importantes. Hay mucho creyente que el Señor ha revelado, que viven con el espíritu de idolatría dentro. Hay otros creyentes que idolatran a los hijos. Y en esta época los introducen y los llevan a novenas. Les arman regalitos y forman pesebres. Y no escuchan la voz de Dios. Tienen las escrituras, las conocen y desobedecen. Tienen más idolatría por los hijos que obediencia a las escrituras. Y dice aquí en el versículo 21 que se meterán el día que venga el Señor en las hendiduras de las rocas y en las cavernas de las peñas por la presencia formidable del Señor. Ahora, cuando nosotros hacemos una comparación y vamos al libro de Apocalipsis o Revelaciones y leemos en el capítulo 6 del versículo 12 al 17, mira lo que dice la palabra de Dios. Miré cuando abrió el sexto sello y aquí hubo un gran terremoto y se puso negro, tela de silicio en la luna y volvió todo como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como agua. La higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento, y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar, y los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, todo siervo, todo libre, se escondieron en las cavernas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado en el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie?
qué espíritus que han permitido que seas abatido y humillado han entrado a tu vida. Es hora de examinarnos, iglesia. Es hora de pensar qué estamos haciendo. Vuelvo y repito, son últimos tiempos. El Señor está a la puerta. No sé si vendrá más tarde, vendrá mañana, vendrá después, vendrá en este momento que estamos escuchando este devocional. Pero está que viene pronto. Tenemos que sacar mucha cizaña de nuestros corazones, de nuestros ojos, de nuestra mente, de nuestra vida. Porque aquí muestra, dice el libro de Revelaciones, de Apocalipsis, que los que tengan estos tres espíritus, el de idolatría, el de altivez y el de soberbia, no serán arrebatados, se quedarán aquí en la tierra y vivirán la ira del Cordero, la ira de Jehová de los ejércitos. Esos son los tres espíritus en el creyente que Dios abate. ¿Te han tocado a ti o estás libre de ellos? Te bendigo en esta hora. Padre de los cielos, Dios Todopoderoso, muchas gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por edificarnos cada día de madrugada, Señor. Padre, haznos cada día más como tu Hijo Jesucristo. Tú eres poderoso para transformar los corazones. Haznos caminar y vivir en tu justicia, no en nuestra justicia, Señor. Haznos ser merecedor de tu favor, de tu presencia, de la gracia de nuestro Rey y Salvador Jesucristo, para que no seamos partícipes de la ira tuya y la del Cordero, Señor. Te lo pido en el nombre glorioso, maravilloso y poderoso de Cristo Jesús, Dios y Señor nuestro, de quien soy y a quien sirvo y serviré por siempre. Amén, amén y amén. Que tengas un esplendoroso día. Y espero que hayas entendido cuáles son los espíritus en el creyente que Dios abate. Dios te bendiga.